6, 5, 4. Queridos compatriotas, gracias por compartir este momento conmigo esta noche. El asunto del que les quiero hablar, la seguridad y la paz, es hoy tan fundamental como crucial. Nosotros y nuestros aliados hemos logrado evitar un enfrentamiento nuclear durante más de 30 años. Este enfoque de la estabilidad por medio de una amenaza ofensiva ha funcionado. Tras numerosas consultas con mis consejeros, pienso que hay otra forma. De nosotros depende. El presidente de los Estados Unidos ha dado una rueda de prensa esta mañana en la que hablaba de un programa para oponerse a la amenaza de los misiles nucleares soviéticos basado en adoptar medidas defensivas situadas en la órbita terrestre. Ha hablado de ciertos riesgos, pero se ha mostrado optimista y ha asegurado que lo pueden conseguir. Esto es, en resumen, lo que ha dicho. Apáguela. Y bien, ¿qué saben en el KGB sobre esas medidas defensivas situadas en la órbita terrestre? Ha habido filtraciones a la prensa americana. Llaman a ese proyecto la Guerra de las Galaxias. No ha contestado a mi pregunta. Por desgracia, es todo lo que sabemos. Hemos perdido casi todas las fuentes de información. Pero es un fenómeno pasajero. He ordenado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido que avanza muy deprisa. Si tuviéramos que concebir nuestra propia guerra de las galaxias, ¿en cuánto tiempo conseguiríamos hacerlo? 10 años, mínimo. Muchas gracias, señores. Igor Vladimirovich me ha pedido ir en su lugar a Ginebra porque él no está en forma. Allí veré a Reagan. Intentaré convencerle de que renuncie a ese proyecto, pero no creo que acepte. Irá hasta el final. Especialmente ahora, porque el presidente comprende que nosotros ya no tenemos ninguna posibilidad de vigilar lo que pasa en su país. Nuestra situación es especialmente crítica y peligrosa, camarada general. Necesitamos encontrar algo, un nuevo espíritu, una nueva energía. Si no, nos sumiremos en el caos. Creo que este país necesita más que nunca reformas, una reforma urgente. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en el cuarto vídeo de este gameplay, entramos en el turno número 2, vamos a ver cómo funciona el entreturno. Y nada, espero que con estos 3 vídeos que he grabado hasta la fecha, pues os haya servido para tener una mejor idea de lo que ofrece el juego. Quizás sacaros de dudas en el caso de que lo tuvierais en órbita y al final no os decidierais, o si no lo conocíais, pues que al menos tengáis ahora una opinión más objetiva, ¿no? El gameplay, al fin y al cabo, acaba mostrando lo que ofrece el juego. Si os está gustando, pues ya sabéis. Y recordad que el juego todavía está disponible, lo cual, pues mira, lo digo porque a veces subo gameplays, soy consciente de juegos que ya están descatalogados o que ya están totalmente fuera de stock, pero este todavía está en el mercado. Bien, vamos a ver el entreturno. Entonces, lo primero que hacemos es, lógicamente, avanzar el track de turnos. Entonces, observad que ahora en el turno 2, el jugador soviético y el jugador americano reciben 6 cartas de dinero. Entonces, las cartas que entrarán en el mazo para ese segundo turno, dentro de esas cartas nuevas que entran en el turno 2, hay una adicional de dinero. Recordad que en cada turno puede ser que tengamos que eliminar cartas anteriores o que tengamos que añadir cartas nuevas. Y esto es fácil de identificar porque las cartas tienen en la parte superior derecha el número de turno en el cual entran. Bien, la cuestión es que recibimos un dinero más con cada jugador y fijaros que aparecen unas palabras y estas palabras aparecen en cada turno par. Observar que aparece también en el turno 4, en el turno 6, que es líder soviético. Bien, esto es algo que habría que hacer, me estoy adelantando, pero es algo que habría que hacer si Stalin hubiera muerto. Como Stalin todavía está vivo en esta partida, pues nos podemos olvidar. Pero bueno, os voy a explicar brevemente qué significa todo esto. Bien, comprobar aquí en el display del jugador soviético que tenemos un apartado que pone liderazgo soviético y precisamente aquí se explica que hay que tirar una vez que Stalin ha muerto y tirar cada turno par, esto que os comentaba. Esto lo que viene a reflejar es que cada 10 años, como cada turno par, bueno, teniendo en cuenta que hay como 2 de distancia entre tirada y tirada, pues son 10 años aproximadamente. Cada 10 años hay un cambio de liderazgo en la Unión Soviética. Entonces lo que te viene a indicar esta tirada
es el perfil de la persona que entra. Inicialmente estamos con el marcador aquí porque es Stalin, pero una vez Stalin muere habrá que lanzar, y fijaros que en función de la tirada, aquí lo tenéis, de un dado de 6, puede ser que sea stalinista, que sea de la vieja guardia, reformista o progresista. Entonces, en función de lo que sea, pues las cosas pueden cambiar un poco las mecánicas o el funcionamiento de la Unión Soviética. Bien, explicado todo esto, y habiendo avanzado ya el turno, sabiendo que vamos a tener más dinero, ahora lo que hacemos es comprobar si alguien consigue la victoria automática. Creo que lo comenté en su momento, pero para conseguir la victoria automática en este juego, para conseguir la victoria antes de que acabe la campaña, si es que estáis jugando, por ejemplo, el escenario completo, el requisito es que al finalizar un turno, cuando llega la fase de chequeo de victoria, un jugador tenga 3 o más marcadores de diferencia respecto al otro. No es el caso. En todo caso, imaginaos que se hubiera cumplido. Yo qué sé, me lo invento, que el jugador americano tiene 3 y el soviético tiene 0. No se puede conseguir la victoria automática hasta que no juguemos al menos 4 turnos. Así que, bueno, tenéis ese margen para poder solventar cualquier desequilibrio que tengáis durante esos primeros turnos. Entonces la cuestión ahora es que hay que limpiar esta caja. ¿Por qué? Porque como la victoria automática se consigue si tienes 3 o más de diferencia, no tiene ningún sentido ir hinchando esto de fichas. Entonces el juego te dice, cada jugador quita una ficha, el otro jugador también, hacemos paridad 1 a 1, 1 a 1, y en el momento en que quede solo una ficha de un jugador, la dejamos ahí. Entonces esto significa que aquí dejaremos un punto de victoria para cada uno, pero básicamente, como estamos empatando, no tiene ningún sentido colocar 3 fichas. Esto lo que permite es reducir el número de fichas que han tenido que imprimir de victoria, y con esto simplemente nos aseguramos que sabemos que estamos empatados. ¿Qué pasa si el soviético, por ejemplo, tuviera ahora una ficha más? Por ejemplo, que el americano, o que el americano tuviera 2 más. Bien, en este caso, como hay que quitar una ficha y hay que hacer una paridad 1 a 1, quedaríamos finalmente con una ficha de color rojo. Esto lo que viene a indicar es que hay un punto de diferencia al empezar el segundo turno favorable al soviético, tan sencillo como eso. Bien, lo siguiente que hay que hacer es lanzar en el plan quinquenal. Recordad que el plan quinquenal lo que permite es que si se consigue un progreso en aquel apartado en el cual tenemos un objetivo, pues el jugador soviético consigue un progreso. De hecho, lo conseguimos en el primer turno y el soviético creo que estaba aquí y consiguió un punto de victoria, una hoz y martillo. Entonces tenemos que lanzar un dado y en función del resultado nos dirá cuál es nuestro objetivo. Voy a tirar el dado y eso significa que no voy a seguir el gameplay de esa partida multijugador. Y el motivo es que cuando estaba tomando notas del segundo turno, la cantidad de errores que cometen es bastante grande. Entonces esto rompería completamente la partida, no tiene ningún sentido que siga esa partida, así que lo que voy a hacer es improvisar, he mezclado el mazo, voy a tomar yo las decisiones y bueno, si ahora encontráis durante el vídeo algún error, espero que no, si encontráis algún error es achacable a mí, ya no puedo justificarme en que es una partida de otros jugadores. Bien, vamos a lanzar un dado y sale un 2 y un 2 es industria. Si colocamos este marcador tenemos un objetivo en industria. Tenemos que lanzar para ver qué ocurre en el comercio occidental, a ver si está disponible o no. En el primer turno, por defecto, no hay comercio, pero ahora a partir del segundo turno sí. Entonces, mientras Stalin viva, tenemos un -1 a la tirada. Es difícil poder comerciar con Occidente cuando Stalin todavía está vivo. O sea, tiene un perfil un tanto especial. Claro, si de 1 a 3 ya no conseguimos absolutamente nada, pues si encima tenemos un -1, solo con un 5 o un 6 conseguiríamos algo. Lanzo dado. ¡Hala! Pues un 6. Pues un 6 menos 1 es un 5 y un 5 significa petróleo, bonus de petróleo. Bien, pues colocamos este marcador aquí conforme tenemos esto disponible para poder adquirir en el comercio occidental, en el mercado occidental. Esta ficha lo que viene a representar es que tendríamos la capacidad para adquirir tecnología que nos permitiría aumentar la producción de petróleo, por eso pone aquí bonus de petróleo. Entonces hay un momento, ahora mismo el petróleo, como es lógico, es un concepto que no hemos hablado de ello, pero fijaros que hay un montón de países que producen petróleo y aparece el símbolo del petróleo. Veréis que a partir del turno 5 el jugador americano tiene que satisfacer sus necesidades sedientas, es un país muy sediento de petróleo, y tiene que cumplir una serie de condiciones para poder garantizarse de que dispone de ese petróleo. Entonces el jugador soviético también tiene recursos petrolíferos y esto le sirve para vender ese petróleo y conseguir recursos que luego puede utilizar para comprar otras cosas o hacer mejoras internas, inversiones, lo que sea. Bien, la cuestión es que este marcador lo que le permite
es reducir el coste para mover este marcador hacia la derecha. ¿Cómo podemos mover este marcador? Bueno, veréis que ahora en el turno 2 entra una carta nueva, no la muestro, pero ya saldrá tarde o temprano. Sale una carta que permite que la producción del petróleo empiece a activarse en la Unión Soviética. Empiezan a descubrirse nuevos pozos petrolíferos, el petróleo empieza a ser un elemento clave a nivel internacional. Entonces, para hacer esto, veréis que tiene un coste. Entonces, ese coste para hacer esto se reduce si tenemos esta tecnología. Si hubiera salido agricultura o tecnología, bien, pues lo que permite comprar esa ficha de agricultura o de tecnología es lo que pone aquí. 2 mejoras, 2 progresos, serían 2 cubos en la tecnología de agricultura, y aquí conseguiríamos 2 tecnologías, 2 progresos de cubos en tecnología, o bien un progreso en agricultura o industria. O sea, en tecnología sería más fácil hacer progresos, pero en agricultura e industria como mucho sería un progreso. Bien, aquí ha salido petróleo, así que esto permite reducir el coste para incrementar la producción. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es lanzar en esta tabla para ver si podemos colocar un nuevo marcador de robo de tecnología. Recordad que son estas fichas que permiten conseguir tecnología para el soviético. Entonces, esto es algo que solo puede hacer el soviético porque históricamente el soviético se quedó a nivel científico, a nivel de generar nuevas tecnologías, se quedó muy atrás y al final lo que tenía que hacer era robar, saquear a las potencias occidentales toda la tecnología que pudieran, toda la información que pudieran para mantenerse competitivos, ¿no? Entonces podemos lanzar aquí en esta tabla, en función del resultado, fijaros que es posible que no aparezca ningún marcador o que aparezca uno y entonces a elección del jugador soviético podemos colocar ese marcador donde queramos. Bien, pues vamos a lanzar y a ver qué ocurre. Ha salido un 4 y esto significa que podemos colocar el marcador en Canadá, en Reino Unido o Alemania Occidental. Bueno, fijaros que en Reino Unido y en Alemania Occidental ya tenemos un marcador de robo, en cambio en Canadá no. Pero eso no quita que no podamos colocar este marcador todavía en el Reino Unido o en Alemania Occidental. Eso sí, el límite del juego para colocar marcadores de robo en un país es de 2. Es decir, si yo coloco aquí el segundo, no puedo más adelante colocar un tercero. Debería colocarlo en otro sitio. Si tenemos alguna carta que nos indica claramente dónde tenemos que colocar un marcador de robo y resulta que allí ya tenemos 2 marcadores, que es el límite, entonces ese marcador que deberíamos colocar se pierde. Bien, lo que voy a hacer es colocarlo en Alemania Occidental. Hay varios motivos, pero sobre todo uno de ellos es que aquí todavía hay un malestar por ocupación y este malestar daría un bonus a los espías soviéticos para robar esta tecnología. Justo ahora el siguiente paso sería lanzar para ver qué líder tenemos a nivel soviético. Eso respondería a esas palabras que os he dicho de líder soviético que aparece en cada turno par. Pero como Stalin vive, pues nos olvidamos. Hay un marcador que no he colocado, lo coloco ahora aprovechando que he hablado de los líderes, que pone no. Y esto es para indicar que ahora mismo no es posible que haya un líder progresista. A ver, no es posible ahora porque Stalin todavía vive, pero en el caso de que Stalin hubiera muerto, no es posible en ningún caso que salga un progresista. ¿Cómo se desbloquea esto? Pues vamos a hablar de ello ahora, aprovechando que lo siguiente que tenemos que hacer en el entreturno es comprobar el track de reformas. No podemos hacer absolutamente nada en el track de reformas ahora porque Stalin vive. Fijaros que aquí pone que ahora mismo en el inicio hay un culto a la personalidad de Stalin. De manera que nos podemos olvidar de este track. Pero yo creo que vale la pena comentarlo porque tampoco es tan complicado y me parece muy temático y creo que así ya matamos 2 pájaros de un tiro. Matamos el tema del liderazgo y el tema de cómo funciona la libertad y las reformas. Bien, vamos a suponer que Stalin muere y que resulta que sale un líder, ahora cuando teníamos que haber hecho la tirada por líderes, porque estamos en el segundo turno, un turno par, vamos a suponer que sale vieja guardia. ¿Veis que aquí pone un 1, aquí pone 2, aquí pone un 0, un 0? Bien, esto es el número de cubos, entre comillas, de reformas que puede generar ese líder debido a su forma de actuar. Entonces, cuando llega precisamente ahora a esta fase de libertad y reformas, miramos cuántos cubos puede generar este líder. Es 1. Bien, pues lo que hacemos es colocar aquí un cubo. Ahora mismo estamos en el inicio, todavía, a pesar de que Stalin ha muerto, todavía tenemos un culto a su personalidad. Y entonces, si el soviético está ganando la partida, si tuviéramos más hoces y martillos que estrellas, recibiríamos un cubo adicional. Digamos que estamos justificando el poder hacer reformas porque la Unión Soviética está ganando la Guerra Fría. Entonces colocaríamos un segundo cubo, por ejemplo. Vamos a suponer que esto es lo que está ocurriendo, que el soviético está ganando. Bien,
Vamos al turno 3, cuando llegamos al turno 3, estamos jugando el entreturno, llega este momento, vamos a suponer que seguimos con una vieja guardia. Resulta que cuando llega este momento de libertad y reformas, veis que aquí pone 2. Si tenemos ya 2 cubos, este marcador ya puede avanzar y quitamos los cubos. Hemos llegado ya a tener la cantidad de cubos suficientes para poder pagar la siguiente reforma. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Añadiríamos una carta que inicialmente está fuera del mazo, que es una carta de diplomacia, que es una que pone una R en la parte de arriba, indicado precisamente que es una carta que se activa con reformas. Entonces, esta carta ya entraría en el mazo debido a esas reformas. Además, fijaros que finaliza la época del terror de Stalin y esto genera un descontento menos en la Unión Soviética, así que nos podíamos quitar un descontento. O sea, como veis, reformar tiene efectos positivos, ya no solo por generar nuevas cartas, la de diplomacia esa soviética es muy buena, sino que además reducimos niveles de unrest. El problema es que cada vez, fijaros, hay un modificador a tirada por liderazgo, cada vez será más fácil que este marcador se vaya moviendo hacia la derecha. Entonces, fijaros que en el momento en que tengamos 3 cubos, ya avanzaríamos a la siguiente reforma y aquí ahora se habilita el líder progresista. En este momento se desbloquea y quitaríamos este marcador. Ahora sí, aquí ya puede aparecer un líder progresista que fijaros que colocaría 3 cubos por turno, más cualquier otro modificador que tuviéramos si estuviéramos ganando, etc. Claro, al principio puede ser interesante hacer reformas, pero luego la cosa se puede desmadrar, porque fijaros que a medida que vamos haciendo reformas cada vez más profundas, ahora ya empezamos a generar descontento. Hay gente que todavía percibe que el comunismo es lo mejor y el hecho de reformar no lo ven con buenos ojos. Entonces, claro, todo esto puede generar problemas. No obstante, observad lo que pone aquí. Los cubos se retiran al avanzar la casilla, tal como he explicado. Se puede eliminar un cubo agotando un espía soviético en la URSS y añadiendo un descontento. Aquí es otro papel de la KGB, de los espías soviéticos. El soviético le interesa tener aquí bastantes espías porque si se producen reformas, nos puede interesar eliminar esos cubos. A lo mejor tenemos un líder muy progresista y la KGB lo que hace es intentar compensar y eliminar cubos para evitar reformas. Entonces me parece que es una mecánica muy chula porque de alguna forma la propia Unión Soviética está combatiendo consigo misma. Hay como una competencia entre lo que quieren los líderes reformistas o el liderazgo y lo que quieren los servicios secretos o la mecánica más interna de la Unión Soviética, ¿no? De la burocracia soviética. Me parece súper temático, me parece que realmente con estas mecánicas se consigue explicar muchas cosas y la verdad es que, bueno, me parece brillante todas estas mecánicas. Lo bueno es que no estamos limitados a utilizar únicamente un espía para quitar un cubo, es decir, si yo como soviético quiero gastar 2, 3 espías, pues cada espía quitaría un cubo, pero claro, esto generaría un montón de descontento y ya sabéis que tanto descontento al final puede provocar una crisis nacional. Así que bueno, esto ya es a elección del jugador. Bien, el siguiente paso es quitar posibles marcadores de embargo que hubiera en el comercio occidental. Recordar que el jugador soviético en el vídeo anterior tenía la posibilidad de jugar una carta que, bueno, al final decidió no hacerlo, pero en el caso de haberla jugado le obligaba a colocar marcadores de embargo. Yo os decía que esto lo que hace es impedir que cuando salga la carta de exportaciones que tiene el jugador soviético en el mazo, le impide poder adquirir esta tecnología. Tendría primero que deshacerse de este embargo. O sea, lo que permiten estos marcadores de embargo al jugador americano es dilatar la capacidad que tiene el jugador soviético para poder acceder a esa tecnología que hay en el comercio internacional. Entonces, ¿cómo nos podemos deshacer de este embargo? No recuerdo si hay alguna carta, yo diría que no. Creo que la única forma de quitar este marcador de embargo del comercio internacional es esperando al entreturno. Entonces ahora lo que haríamos sería quitar uno de estos 2 marcadores. Es decir, al final lo que hacen los marcadores de embargo es dejarte sin capacidad para poder comerciar durante bastantes años. Bien, ahora vamos con el jugador americano que tiene que lanzar para ver cuáles son las nuevas habilidades presidenciales que tiene disponibles. Recordad que el jugador americano en el primer turno por defecto tiene contención y tiene comercio. Lo que pasa es que por una carta que se tuvo que jugar, el jugador americano quitó la habilidad de comercio, pero la de contención no la utilizó el jugador americano. Es una pena, ya lo comenté en su momento, que me extrañaba que no se hubiera utilizado esta habilidad. Entonces es una habilidad que se pierde. Ahora se pierde porque ahora vamos a volver a lanzar y puede ser que estos marcadores se muevan hacia otra caja. Entonces aquí tenéis los modificadores, un -1 por descontento en Estados Unidos y un +1 si Estados Unidos va perdiendo. Claro, si lanzamos un dado de 6,
¿Eso significa que hay valores negativos? Bien, en este caso, cualquier valor negativo habría que considerarlo como si fuera un 1, es decir, derechos civiles. Y cualquier resultado modificado que fuera superior a 6 se consideraría como si fuera un 6. Entonces lanzaremos 2 dados y lo que salga en el resultado, puesto que no se aplica a ninguno de estos modificadores, indicará dónde debemos de colocar estos marcadores. ¿Qué pasa si salen, me lo invento, 2 4? Pues que los 2 marcadores van a contención. Tendremos capacidad para hacer 2 veces esta habilidad. Ahora bien, fijaros, si el resultado es 2 1s, 2 2s o 2 3s, el presidente es asesinado. Y para reflejar un poco el estado en el que quedaría el país en esta situación, solo podríamos lanzar un dado para colocar solo una de estas 2 fichas. Además, generaría descontento en Estados Unidos, claro, porque que muera el presidente. O sea que, como veis, tenemos también la posibilidad de que las cosas no salgan demasiado bien aquí. Bien, pues vamos a lanzar 2 dados, no tenemos ningún modificador ahora mismo. Y ha salido un 1 y un 4. Bien, pues el 4 es contención, que esto nos permitiría volver a lanzar en caso de fallar una tirada de influencia. Si consideramos que es importante, la utilizamos y ya hasta el siguiente turno. Y el 1 permite quitar descontento en Estados Unidos. Bueno, ahora mismo no tenemos, pero vete a saber lo que puede ocurrir. Una de las cajas más importantes para el americano es la deuda nacional. Es una caja que todavía no hemos visto y estaba esperando un momento para comentarlo. Entonces, justo ahora lo que te dice el juego es que baja hacia la derecha la deuda. Esto son buenas noticias, representa que el país se endeuda menos y va haciendo frente a sus obligaciones. ¿Por qué está tan disparada la deuda nacional? Bien, por defecto lo está porque Estados Unidos ha llevado a cabo un plan Marshall a nivel mundial para reconstruir, está poniendo mucho dinero encima de la mesa. Entonces, para conseguir esos dólares, como al fin y al cabo el dólar es el referente a nivel internacional, es la moneda referente, pues la capacidad que tiene el país para imprimir dinero fácil, eso le permite endeudarse y generar mucho dinero y tener capacidad para hacer frente a sus pagos. Pero claro, tener una deuda muy alta tampoco es bueno. Entonces, en cada turno esto irá bajando. Entonces, fijaros que cuando entramos en estas cajas aparecen de vez en cuando unos símbolos. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que esa penalización que tendríamos, por ejemplo, aquí, malestar, 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 eso solo se paga si el marcador se mueve hacia la izquierda, no si baja. Si en el siguiente turno bajamos aquí, no tenemos malestar, al contrario. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, entonces, ¿cómo puedes moverte hacia la izquierda? Bien, mientras tengamos todavía cartas por jugar, el jugador americano en cualquier momento puede decidir que quiere endeudarse más. Entonces, por cada espacio que quiera moverse hacia la izquierda, el jugador americano puede meter en el mazo dinero procedente de la deuda nacional. Pero claro, tendríamos que incurrir en ese posible coste por hacer eso. O sea, vamos a suponer que estuviéramos aquí y decido desplazarme 2 espacios hacia la izquierda. Sería 1 y 2. Bien, pues 2 cartas de dinero entrarían en el mazo, mezclaríamos de nuevo el mazo, nos movemos 1 y 2. Entonces aquí este 5 más y este puño lo que viene a indicar es, primero, que lanzaríamos un dado por entrar en este espacio o por pasar. Cualquiera de las 2 cosas sería suficiente. Y si sacamos un 5 o un 6, colocamos un marcador de malestar en Estados Unidos. Pero aquí ni siquiera hay que lanzar, ya directamente un malestar. Incrementamos la deuda, esto tiene repercusiones. Bien, ahora mismo estamos aquí, pero vamos a suponer que yo ahora cojo y digo, ostras, durante el segundo turno cojo y digo, quiero tener la opción de tener una carta más. Bueno, fijaros, aquí hay una situación un tanto especial. Lanzaríamos un dado y si sale un 4, un 5 o un 6, no conseguimos el dinero que teóricamente deberíamos conseguir por movernos hacia la izquierda. O sea, es una opción un tanto arriesgada. Y de hecho entrar aquí ocurría exactamente lo mismo, fijaros. Solo con un 1 a 4 conseguiríamos el dinero, si sale un 5 o un 6, no generamos ese dinero que deberíamos generar por entrar en esta zona. Por eso ahí parece un -1 para indicar que no tendríamos el dinero por endeudarnos. Hombre, esto puede venir bien si estáis a punto de acabar el turno y queréis hacer una acción un tanto arriesgada o queréis tener la opción de hacer algo puntual que os puede parecer que está muy bien, pues podéis arriesgaros y probar suerte. Lo que pasa que, claro, os dejaría con la deuda muy subida. Bueno, es un riesgo que creo yo que puede valer la pena en momentos puntuales. Por cierto, observad que al movernos a esta casilla, aquí aparece una hoz y un martillo, y aquí aparece una estrella. Bien, esto significa lo que os podéis imaginar. Si estamos aquí y decidimos incrementar la deuda, al entrar aquí damos punto de victoria al soviético. Así que ojo.
En cambio, si este marcador lo bajamos hasta aquí, tenemos una deuda tan baja que el jugador americano recibiría automáticamente un punto de victoria. Así que aquí veis otra forma también de conseguir puntos de victoria. Bien, el siguiente paso es girar todos los marcadores de espías, es decir, refrescar todos los espías que tengamos. Bueno, fuera de pantalla hago el resto. Bien, el siguiente paso es estudiar las capacidades que tienen ambos bandos para hacer el primer ataque, lo que el juego llama First Strike. Ya sabéis que First Strike, si venís de juegos de la Guerra Fría, es la capacidad para golpear primero por proximidad en caso de una guerra nuclear. Entonces, ¿cómo se calcula las capacidades de First Strike? Bueno, ahora mismo nos tenemos que olvidar, porque el tema nuclear es justo algo que sí tenemos disponible, pero que ambos jugadores de momento no han aplicado. El jugador americano desde el principio tiene un arma nuclear y recordar que el jugador soviético al final del primer turno consiguió robar la tecnología que le permite tener ahora un arma nuclear. Básicamente lo que te viene a decir esto es que si tuviéramos algún país que estuviera a 2 zonas de distancia de Estados Unidos, por ejemplo Cuba, que es lo que ocurrió históricamente, vamos a suponer que este país tuviera un arma nuclear, entonces esto hace que si el jugador americano no tiene algo parecido que pueda amenazar a la Unión Soviética, por ejemplo, lo lógico es tener un arma nuclear a 2 de distancia de Rusia, sería por ejemplo Turquía, que es lo que históricamente también ocurrió. Entonces, si aquí Estados Unidos tuviera un arma nuclear, bien, se puede decir que hay un empate técnico. Ambos pueden golpear primero, entonces en este caso no pasa nada, es un empate técnico. Pero vamos a suponer que aquí los turcos, por lo que sea, el americano no ha colocado ahí armas nucleares y no puede amenazar. Bien, pues quien tiene el First Strike es el jugador soviético. Entonces, por cada arma que por paridad no pudiéramos anular una con otra, es decir, si tuviéramos ahora una en Turquía, pues anularía esta, pero vamos a suponer que no tenemos en Turquía o que el soviético tiene 2 zonas más con, por ejemplo, armas nucleares. Por cada zona que no pueda ser, entre comillas, anulada por una amenaza similar por parte del otro jugador, sería un incremento de nivel de malestar en Estados Unidos, claro. Como ahora mismo solo tenemos una ficha de arma nuclear, pues esto puede parecer que, bueno, no es algo de momento a tener en cuenta, pero ya veréis que poco a poco se van generando cartas y situaciones que permiten incrementar el número de armas nucleares disponibles y empezaremos a tener más marcadores de estos. Ahora viene una fase en la cual quitaríamos cualquier disco que tuviéramos en descifrado. Lo que viene a reflejar esto es un poco como la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que ambos bandos cambiaban los códigos de forma bastante regular, entonces cualquier avance tecnológico que se haga en un turno para descifrado solo nos permitirá sacar provecho de ello durante ese turno. Entonces, en cada turno hay como un reset de los códigos, se generan nuevos códigos y de nuevo cada bando tiene que aplicar recursos para intentar descifrar, romper los códigos secretos del otro jugador. Así que claro, no podemos aprovecharnos de esto de forma continuada hasta el final de la partida. Hay que hacer inversión en cada turno si queremos romper los códigos. Bien, de momento esto no lo hemos visto porque, bueno, suficiente hemos tenido con el primer turno, con muchas cosas que hay que hacer, pero que sepáis que podemos romper los códigos y esto da ciertas ventajas que ya entraremos en detalles. Bien, como ninguno de los 2 bandos en el primer turno colocó aquí ningún marcador de progreso tecnológico, no hicimos ninguna inversión, pues nos olvidamos. Pero si alguno de los 2 bandos tuviera aquí algún disco ahora, quitamos esos discos y lo dejamos tal como veis ahora. Bien, ahora vendría otro apartado que hace referencia también a una cosa que no hemos visto, que es esta de aquí, que es evaluación de inteligencia. Simplemente os lo voy a resumir, pero que sepáis que hay algunas mecánicas del juego que permiten que estos marcadores se muevan. Entonces, por ejemplo, si el jugador americano se va moviendo en esta dirección, representa que tiene un grado de inteligencia superior, y cuando hablamos de inteligencia me refiero a información relevante, etcétera, respecto a lo que tiene el otro jugador, que le permite hacer relanzamientos de tiradas. Entonces, esto es algo que de momento no hemos visto, pero que sepáis que este marcador lo que viene a reflejar es que al tener una mejor evaluación de inteligencia que el otro jugador, eso permite relanzar determinadas tiradas para, de alguna forma, reflejar el hecho de que tenemos información privilegiada porque nuestros analistas tienen una ventaja sobre una serie de informaciones que el otro jugador no tiene. Así que mientras más ventaja tengamos, más capacidad para relanzar algunos dados tendremos. Bien, esto es algo que de momento no hemos visto, pero que sepáis que el juego contempla también la capacidad de ambos bandos de generar una inteligencia en cuestión de documentos y de información que pueda ser relevante y que se pueda transmitir en esas mecánicas de relanzamiento de dados. Bien, lo siguiente es, en el caso de que tuviéramos una tecnología descubierta
Entonces se activa lo que se dice las computadoras. Y fijaros estas 3 cajas que hay debajo de computadoras, aquí. Justamente ahora, al final de cada turno, en la fase de entreturno, tenemos la capacidad para generar un cubo adicional. Digamos que las computadoras nos permiten obtener información y eso se transmite en un progreso. Tenemos un cubo para poder invertir en cualquier tecnología. Bien, como veis, el juego está repleto de detallitos y el árbol tecnológico tiene también muchos detalles que a veces ni siquiera nos daremos cuenta hasta que tengamos que hacer una tirada en la cual de pronto veremos que hay un modificador a esa tirada gracias a esa tecnología y cosas de ese tipo. Bien, lo siguiente es resetear este marcador para saber cuántas cartas de guerra civil hemos sacado. Recordad que la primera hay que lanzar por el evento, por el texto, pero en la segunda hay que ejecutar las guerras civiles y este marcador sirve para saber exactamente en qué situación estamos. Y luego finalmente lo que hay que hacer es preparar el mazo de cartas, que yo ya lo he hecho fuera de pantalla, le he dado un buen meneo. Bueno, como veis, este es un juego muy narrativo y tiene toda una serie de mecánicas que hace que tengamos muchas formas de afrontar cada partida. Tenemos muchas posibilidades de ganar colocando influencia, haciendo inversiones, utilizando el tema de la deuda. Bueno, es que tenemos como muchas alternativas que si hacemos inversiones en tecnología, seguramente también explica por qué este juego a mucha gente no le ha acabado de entrar. Me explico. Cuando tú das muchas opciones a los jugadores, quizás el problema es que esa dispersión de opciones hace que no sepamos muy bien cómo afrontar. Este es el típico juego que necesitas unas cuantas partidas para acabar de tomarle el pulso, no solo sentirte cómodo con las reglas, sino sobre todo de decir, ostras, vamos a ver, me dedico a colocar influencia, me dedico a ganar guerras civiles para así conseguir progresos en el track, intento capturar recursos, intento mejorar tecnologías. Ostras, es que tenemos muchas opciones, ¿no? Intento bajar la deuda para así conseguir puntos de victoria, intento tocar las narices al soviético con crisis nacionales. Tenemos muchas formas de afrontar la partida. Entonces yo creo que ese es el punto fuerte, pero a la vez su punto débil. Porque si hay jugadores que lo que quieren es que les den las cosas muy mascaditas y que te den 2 formas de ganar, para que así te puedas centrar, pues claro, te encuentras con un juego que tienes tantas opciones que al final dices, ostras, es que no sé por dónde tirar. Entonces este es un juego que requiere muchas partidas, no tanto como el Twilight Struggle para conocer el mazo del otro jugador, que ahí no sé yo la gracia que tiene eso, sino no se trata de conocer el mazo, sino se trata de sacar provecho de todas las mecánicas, de saber leer lo que está ocurriendo en el mapa y mirar de sacarle jugo a eso. Entonces aquí no importa conocerte las cartas o no, o sea, conocerte las cartas te puede ayudar a prevenir que tarde o temprano va a haber una guerra de independencia en Israel, por ejemplo, o en China, va a haber una guerra civil, ¿vale? Pero más allá de eso, no es suficiente con saber que va a haber una guerra civil en China, o sea, tengo que hacer algo más. Tenemos que invertir recursos, tenemos que generar influencia, cómo utilizamos los espías, el tema de la tecnología, la deuda nacional, las reformas, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces yo creo que eso es lo que pueda tirar para atrás a aquellos jugadores que preferirían unas reglas más sencillas y que tuvieran una forma muy clara, tuvieran 2 formas, por decir algo, de saber cómo ganar. En cambio aquí tenemos como muchas formas, tenemos muchas reglas, muchas mecánicas, muchos minijuegos y esto a lo mejor hay jugadores que no lo acaban de ver o no lo consiguen ver hasta que no han jugado bastantes partidas. Bueno, me estoy enrollando como una persiana, pero espero haberme explicado. Bien, sin más preámbulos ya, ahora sí, perdonad, vamos a empezar el segundo turno. Bien, pues empezamos el segundo turno, cojo carta y empezamos con la independencia de Libia, empezamos fuerte. Fijaros aquí que aparece el 2, indicando que esta es una carta del turno 2. Y recordad que ya no estoy jugando la partida multijugador porque ambos jugadores estaban cometiendo muchos errores en la aplicación de las reglas. Así que vamos a lanzar un dado. Sale un 4 y el 4 significa que el Reino Unido se retira y el rey asume el poder. Quitar marcador de ocupación de Libia. Bien, pues así lo hacemos. Quitamos el marcador de ocupación de Libia. Siguiente carta. Revolución tecnológica. Bien, vamos a lanzar un dado. Un 3. Estados Unidos añade un éxito de investigación en el registro de industria del tablero de tecnología. Bien, tenemos que colocar un cubo aquí en industria. Entonces, fijaros que ahora mismo estamos en esta situación porque solo hace falta un progreso para conseguir esa tecnología. Si queremos acceder a computadora central, necesitamos 2 cubos. Podríamos colocar un cubo y ya tendríamos la mitad de camino recorrido.
Entonces, fijaros que esta tecnología es muy importante. La de computadora central permite que al final de cada turno consigas un cubo gratis. Esto lo que viene a reflejar es que las computadoras, ya sabéis que sufrieron una evolución brutal. Había una época en que continuamente, a la que pasaba un año, salían computadoras todavía más potentes. Bueno, si os acordáis, el Spectrum Sinclair, que si luego el Commodore, en fin, que el Amiga, luego que si salía el 286, 386, 486, el Pentium y ahora las verdaderas barbaridades que tenemos a nivel de ordenador en casa, ¿no? Que en comparación con esos ordenadores, bueno, es una mejora espectacular. Entonces, esto lo que viene a reflejar es que invirtiendo y teniendo esta tecnología nos aseguramos siempre un progreso cada 5 años, porque al fin y al cabo cada turno son 5 años, nos permitiría conseguir un cubo. Otra opción es colocar aquí un marcador, que este sería temporal, porque el descifrado, tal como he explicado ahora cuando explicaba las mecánicas del entreturno, es algo que se resetea, y de hecho aquí lo pone, fijaros, se reinicia cada turno. Así que bueno, lo que nos permitiría ahora durante este turno es tener una ventaja. Fijaros que tendríamos un +1 a la evaluación de inteligencia. Entonces esto nos permitiría poder desplazar esta ficha de color azul que tenemos aquí abajo en evaluación de inteligencia hacia la derecha. Entonces por cada punto de diferencia que tengamos con el otro jugador conseguimos una ficha que nos permite relanzar tiradas de dado. El problema es que fijaros que hay algunas tecnologías que tienen un dado. Allí donde hay un dado, lo que viene a indicar es que no es seguro que consigamos esa tecnología. Habría que lanzar aquí por descifrado y si sale un 1 o un 2 fallamos y perderíamos el cubo. Bueno, en este caso el cubo sería un descubrimiento automático. Habría que colocar una ficha de parchís de color azul para indicar que ya tenemos eso. Bien, prefiero no ir de momento a por el descifrado. Creo que es más importante ir a por la computadora central, así que de momento colocamos un cubo aquí. Bien, siguiente carta, dinero soviético. Bueno, os voy a plantear varias opciones para que veáis cosas que podríamos hacer ahora mismo. Por ejemplo, aquí sabemos que tenemos un ejército y tenemos 3 dados en la guerra civil. Vamos a lanzar 2 dados más 1 por el ejército. La cuestión es que no estaría nada mal plantearse hacer una inversión para tener otro +1 por el marcador. El problema es que quizás esto es demasiado pronto. Todavía no ha salido ni siquiera una primera carta de guerra civil. Acabamos de empezar a sacar cartas del mazo y el jugador americano perfectamente puede utilizar un marcador de inversión para quitar la inversión soviética. Entonces, bueno, es algo que tenemos que hacer, pero yo creo que todavía tenemos margen, podemos estar confiados de que tenemos margen para poder hacerlo. Otra cosa es que empiecen a salir un montón de cartas de dinero soviética de forma continuada y entonces ahí vamos a tener que hacer un replanteamiento de las cosas. Otra opción sería gastar la carta de dinero para colocar espías. Una carta de dinero permite colocar 2 espías que tengas en la reserva y, por ejemplo, podríamos colocar un espía, o los 2 si queremos, aquí en Alemania Oriental con la intención de robar esto. Sería una opción. O incluso colocar uno más aquí para tener 2 espías y poder robar esta tecnología. Hombre, no lo veo nada mal. Además, como aquí hay malestar, tendríamos un +1 a la tirada. Lanzaríamos 2 dados, tenemos que sacar un 6, pero con un +1 iríamos a 5. Sí, decido jugar la opción de colocar 2 espías. Saco 2 espías de la reserva y los coloco aquí. Pero solo permite colocar espías esta carta, o sea, no permite hacer ninguna acción. Pero recordad, cuando jugamos una carta de color rojo, de forma gratuita luego podemos lanzar o podemos hacer acciones con los espías. Cualquier espía que tengamos en el mapa, hasta 2 espías que tengamos en el mapa, podemos hacer acciones. Es algo adicional a la carta, repito, siempre que juegues una carta de tu color, puedes hacer gratis hasta 2 acciones con los espías que tengas disponibles en el mapa. Bien, pues voy a lanzar 2 dados por este espía. Como tenemos ocupación, la ocupación también se considera malestar, pues esto genera un +1 a la tirada. Y lanzamos 2 dados porque el espía está en el propio país donde quiere hacer el robo. Pues ese 5 es un +1, es un 6, perfecto. Pues uno de los espías consigue robar este marcador de tecnología. Nos permite conseguir 2 cubos de avance tecnológico. Aunque son 2 cubos de progreso, de investigación, lo que pasa es que si lo invertimos en industria o cultivos, solo es 1. Decido invertir aquí en industria, así que conseguimos investigación en computación y esto nos va a permitir conseguir algo que es un objetivo para este turno. Fijaros que tenemos en el plan quinquenal el objetivo de industria. Como hemos conseguido un progreso, éxito en el avance requerido, pues esto significa que pasamos de 2 a 3 y ya hemos cumplido el plan quinquenal. Por cierto, una cuestión muy importante, a la hora de robar tecnología, tenemos que hacer un robo de tecnología que ya tenga el jugador americano, como es lógico. Es decir, vamos a suponer que yo ahora cojo y digo que, no sé, me lo invento,
que quiero hacer sonda lunar. Bueno, no puedo conseguir sonda lunar si no tiene la sonda lunar ya el jugador americano, para que me entendáis. Entonces, fijaros que lo que hemos hecho es conseguir algo que ya tenía el americano. Lo mismo pasó con la bomba atómica cuando conseguimos robar la bomba atómica en el vídeo anterior. Entonces, en el tema de la agricultura, el jugador americano se considera, aunque no haya aquí ninguna ficha, que el jugador americano también tiene todo tipo de agricultura. Lo digo porque fijaros que aquí el jugador americano no tiene absolutamente nada. Pero si el jugador soviético quisiera robar tecnología y hacer alguna mejora aquí en agricultura, lo puede hacer. Será por supuesto que el jugador americano tiene cualquier tipo de avance que quiera conseguir el jugador soviético en el apartado de agricultura. Porque realmente el apartado de agricultura es un apartado donde el único que tiene algo que decir al respecto es el soviético, porque tiene algunas cartas, tiene algunas situaciones donde, dependiendo de cómo de evolucionada tenga la tecnología en ese apartado, pues va a tener unos bonus. Pero el jugador americano en ese sentido no tiene ningún problema. Bien, nos queda por utilizar otro espía, y lo que vamos a hacer es insistir y mirar de robar esta otra pieza tecnológica que tenemos aquí. Y de nuevo vamos con 2 dados de 6 y tenemos un +1 por el malestar. ¡Hala! 2 seises. Bueno, con uno es suficiente, perfecto, nos está saliendo redonda la jugada. Robamos este marcador, 2 cubos más, a no ser que los coloquemos, como he dicho, en industria y agricultura, que en ese caso solo conseguimos un cubo. Bien, aquí el problema es que a veces robar por robar tiene que tener un sentido, porque claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo estamos bastante empatados en cuanto a progreso, en el sentido de que, fijaros, yo no puedo ahora colocar un cubo de progreso ahí porque es necesario que el jugador americano tuviera esa tecnología para acabar de rematar. Esta tecnología, yo no puedo colocar un cubo ahí porque esta tecnología todavía no la tiene el americano. Está progresando para conseguirla, pero todavía no la tiene. Es necesario que tenga esa tecnología, o sea, que ya haya un disco desplazado ahí para poder hacer esa mejora. Entonces, tenemos margen aquí en tierra, aire y en marina para hacer un avance. Así que colocamos un marcador aquí y un marcador aquí. Repito que si fuera agricultura o industria, solo sería un cubo. Pero claro, ya no podemos hacer ninguna mejora en industria porque, repito, el jugador americano no tiene todavía investigada esta tecnología y esto permite conseguir un equilibrio naval. Entonces, +1 de equilibrio naval significa que el soviético pasa a neutralizar la ventaja que ahora teóricamente tiene el jugador americano y llegamos a un empate. Y aquí, atención, tenemos un +1 en equipamiento convencional, interceptores soviéticos. Por tanto, en equilibrio convencional nos movemos aquí. Aquí tenemos una serie de modificadores, etcétera. Bueno, ya entraremos en detalles sobre todo esto. Lo importante es que, fijaros, interceptores soviéticos con un 5 o más. Bien, ahora tenemos que hacer una tirada y si sacamos un 5 o más, en el caso de que el jugador americano tenga 2 o más bombarderos aquí desplegados, eliminamos uno de esos bombarderos. Y por poco. Bien, si hubiéramos conseguido eliminar uno de estos bombarderos, automáticamente tenemos que aplicar los cambios en el equilibrio nuclear. Es decir, aquí habría que bajar 2 espacios. Recordad que esto suma si nos movemos hacia la izquierda, que lo que hace es generar niveles de malestar en la Unión Soviética, pero bajarlos hacia la derecha no implica nada. Simplemente estamos dificultando las condiciones para el jugador americano para conseguir el equilibrio nuclear. Bueno, creo que una de las cosas más importantes, una de las lecciones más importantes que tenemos que sacar del tema de robar tecnologías es que hay que robar siempre y cuando veamos que el americano tiene algo que valga la pena. Si no, a lo mejor nos interesa hacer otras cosas. Bien, aquí hemos forzado un poco la situación. Ya os digo que esta tirada que he hecho de los bombarderos ha rozado un poco ahí el larguero. Podría haber sido algo que nos podía haber perjudicado. Los 2 espías quedan girados y con esto ya hemos cumplido la carta. Recordad que la carta, aparte de utilizarla por lo que permite la propia carta, si es del mismo color nos permite utilizar hasta 2 espías. Pues vamos a dejar aquí este vídeo. Gracias por acompañarme y nada, os invito al siguiente vídeo donde tocaremos más este segundo turno, empezaremos a jugar más cartas y seguiremos comentando cosas que todavía no hemos visto. Así que nada, os invito a este gran juego, 2 minutos para medianoche.